Bueno, pues a ver si ahora puedo grabar el vídeo. Eh, creo que me faltaba y ya cierro más o menos el contenido de este canal. A lo mejor subo algo más adelante, dependiendo de las ganas que tenga, pero bueno, creo que ya voy cerrando todo el contenido más o menos de este canal, ¿de acuerdo? Hay que hacer una predicción, faltaba hacer la predicción. Y vamos a irnos a los datos, porque son los datos los que nos van a decir qué es lo que va a pasar. ¿De acuerdo? Imaginaos que el mundo sigue consumiendo 100 millones de barriles, cosa que no hace porque ha descendido entre un 5, la última información que tengo, entre un 5 y un 7, digamos así. ¿De acuerdo? Eh, Simplemente transportando el mismo petróleo, el transporte del mismo petróleo consume un 40% del petróleo que se consume al día. Así que tenemos cerca de un 50% de petróleo que se distribuye por las naciones. De todas las naciones, Estados Unidos consume 20 millones de barriles al día, a lo que nos quedan unos 30 millones de barriles para repartirse en el resto del mundo. Más o menos. Estamos dando cifras, digamos, homogéneas, cosa que realmente ni el petróleo es homogéneo, ¿vale? Ni realmente nada es homogéneo. Pero bueno, hay que hacer más o menos un cálculo donde se puede, digamos, explicar hacia dónde podemos ir. La cosa yo la veo clarísima. Cuando ves que Estados Unidos consume 20 millones de barriles al día y que está a las puertas de que su producción interna decaiga, puesto que llegó a su cenit del petróleo de fracking. Estamos hablando del petróleo de fracking, ¿vale? Cuando llega al cenit del petróleo de fracking, los pozos de fracking descienden muy rápidamente. Llegó a su cenit en enero del 2026, ¿vale? Según la Agencia de la Energía norteamericana. Entonces, por eso está haciendo lo que está haciendo Estados Unidos. Ha ido a dónde? Al petróleo de donde más sale, que es el Golfo de Hormuz, que es por donde pasa prácticamente todo el petróleo, excepto Irán. Todo el petróleo que pasa son de países aliados de Estados Unidos. ¿Qué cubre? ¿Hacia dónde vamos más o menos? Das cuenta que con los bombardeos que ha empezado a hacer Israel y Estados Unidos, Irán ha estado atacando infraestructuras de países petrolíferas y de gas como a contradefensiva, ¿vale? Buscando que esos ataques paren, porque tú destruyes un pozo de petróleo, una de dos, puede tardar años en volver a ponerse en marcha o no volver a ponerse en marcha nunca más, ¿vale? Porque dentro del pozo se va desprendiendo, ¿de acuerdo? Se va desprendiendo y se tapona. Se desprenden los conductos y se tapona. Por la presión, porque son pozos muy profundos y por la presión del mismo terreno. Entonces, ¿cuál es el futuro que veo yo en el Golfo de Hormuz? A Estados Unidos, si quiere sobrevivir como económicamente y mantener el control de su ejército, no le queda más remedio que invadir por tierra Irán. Eso va a traer va a ser una matanza. Va a ser una matanza, pero no le queda más cojones que hacerlo. Intentar reventar los túneles donde están las armas iraníes, los misiles iraníes. No le queda más remedio que pasar por ahí. Entonces, vamos a ver, el daño está hecho. Va a pasar años en más o menos en volver a recuperarse toda la influencia de energía, o casi toda, porque no va a ser toda la que estábamos estallando hasta ahora, va a ser mucho menos, ¿vale? Porque ya se ha destruido mucho. Entonces, en vista de que el desastre ya está, Trump es como un niño. Realmente son todos como unos niños, porque hablamos de Trump, pero Trump no está solo, hay más gente como Trump. Realmente Trump, digamos que es la cara visible de toda la gentuza que dirige Estados Unidos, ¿de acuerdo? Entonces, ahora yo creo
creo que se van a intentar retirar otra vez, reorganizarse, buscar más información para un asalto terrestre. Pondrán los satélites mirando a Irán y en cuestión de un año podría ser una cosa así. Además, yo pienso que cuando antes lo hagan, mejor. O sea, ellos piensan igual que yo. Y cuando antes, si van a hacer eso, cuando antes lo hagan, muchísimo mejor. Pero no pueden hacerlo ahora porque contaban simplemente con bombardeos y ya está. Pero claro, Irán ha hecho pues lo que tenía que hacer, que es bombardear pozos petrolíferos para impedir, para obligar a Estados Unidos y cortar el estrecho de Hormuz, para obligar a Estados Unidos a no seguir atacándoles, ¿vale? A lo que ha hecho es atacar los pozos de los aliados, de los países que están alrededor del Golfo de Hormuz, ¿vale? En la zona, que está la zona. Entonces, pues el mundo va a haber guerra, o sea, va a seguir viendo. Israel va a seguir, o sea, si está siguiendo, Israel lo sabe, y si está siguiendo atacando al Líbano y a Siria y todo esto, es porque sabe que Estados Unidos ya ha empezado y ya no le queda más remedio. O sea, Estados Unidos está cogido por los huevos, ¿de acuerdo? Ya siga por los papeles de Epstein, ya siga más y confirmo mejor el asunto, ya sea por que se le está acabando el petróleo a los yanquis y el petróleo de Venezuela es muy denso y no sacan toda la cantidad que les haría falta para poder echar todo lo que es el mecanismo del capitalismo yanqui en marcha. Entonces, para mí van a intentar parar un poco, ¿de acuerdo? Falta que los israelíes lo hagan, se organizarán e intentarán hacer un ataque por tierra, intentando pues desembozar el estrecho de Hormuz y controlar más o menos el régimen israelí. Todo eso lo veremos más adelante, ¿de acuerdo? Pero esa es mi predicción. Daos cuenta de que las cosas están muy complicadas en el mundo, muy complicadas en el mundo. He hablado de 100 millones de barriles al día, pero en esos 100 barriles del día hay que contar el gas licuado, puesto que se maquillan las cifras, se ocultan las cifras reales, ¿de acuerdo? Y he dicho que todo el petróleo no es homogéneo. El petróleo de fracking, por ejemplo, es una puta mierda, ¿de acuerdo? Y el petróleo de Venezuela pues se utiliza para mezclar petróleo denso, para mezclar con otros tipos de petróleo más adecuados para convertirlos en gasolina o en diésel y echarlos dentro de un depósito de un coche o un camión. Pues nada, dejamos este vídeo aquí y espero pues que con toda esta información que os estoy dando entendáis que la situación realmente es muy grave, gravísimo, y que corre lo más seguro es que en 3 meses terminemos en algunos países con hambrunas. Hay hambrunas ya, ¿de acuerdo? Y cuando hago en algunos países también nos va a tocar a nosotros, ¿de acuerdo? Vamos a tener dificultades. Pues nada, gente, nos vemos. Hasta luego. Y muchísima inmigración. Nos vemos pues, hasta luego.